Jardín sombrío. ¿Qué hacía Malcolm en tu habitación? Su sollozo se intensificó. Alicia, debes decírmelo. Ya no tienes a nadie más, añadí, pensando que era un buen punto para mencionar en este momento. Me impactó, porque su sollozo disminuyó y comenzó a girarse hacia mí. Se presionó la cara con las manos como para contener las lágrimas, y luego se cubrió la cara con la manta. Fue horrible, horrible, comenzó. ¿Qué fue horrible? Estaba aquí tumbada leyendo, sintiéndome también por lo de la fiesta y lo feliz que estaba todos. Garland. Y empezó a llorar de nuevo. Él estaba tan orgulloso, tan feliz. ¿Pero qué pasó aquí? Pregunté insistente. No cerré la puerta con llave. A veces a Garland viene a verme a mitad de la noche, dijo. Cuando oí que se abría supuse que era él, Garland, pero no. Era Malcolm, dijo, mirando rápidamente la puerta con el rostro contorsionado como si toda la escena se estuviera reproduciendo ante sus ojos. ¿Qué quería? ¿Quería? Se detuvo como si decírmelo fuera lo más indecente que podía hacer. Me quería a mí, dijo, con la ira en aumento. Vino a mi cama, le dije que no debería estar aquí. Se rió y me dijo que no me preocupara, que Garland estaba dormido. Me dijo cosas terribles. Me dijo que Garland era demasiado viejo para satisfacerme, que ahora lo necesitaba yo más a él que nunca y que no importaba, ya que él era el hijo de Garland. ¿Qué hiciste? Le dije que saliera y llamaría a Garland, pero no quería salir de la habitación. Me incorporé preparada para gritar si se acercaba más, debido de darse cuenta, porque corrió a la cama y me tapó la boca con la mano, presionándome contra la almohada. Y empezó a acariciarme con fuerza. Intenté zafarme, pero me arrancó el camisón. Durante el forcejeo, tiré la lamparita de la mesita de noche y logré gritar. Garland oyó y salió de la puerta justo a tiempo de ver a Malcolm intentando asfixiarme con su cuerpo. Ya me lo imaginaba, dije. Garland corrió a la cama y apartó a Malcolm. Empezaron a forcejear. Garland lo maldijo, y Malcolm dijo un montón de cosas terribles sobre la primera esposa de Garland. Esta habitación sombría cayeron al suelo y siguieron forcejeando, pero ninguno golpeó al otro con un puño. Finalmente Malcolm se soltó de Garland y se arrastró hacia la puerta. Pero Garland estaba tan furioso que no le permitió escapar. Lo sujetó de nuevo y se lanzaron el uno con el otro, hasta que Garland gritó. Se escapó de los brazos de Malcolm y cayó al suelo, donde él... Oh, Dios mío, es cierto, Garland ha muerto. Es cierto, dije. Garland, mi Garland. Se recostó en la almohada y empezó a llorar de nuevo. Sabía que lloraría hasta el cansancio y se quedaría dormida. No podía hacer nada más por ella. La dejé ahí y salí a buscar a Malcolm. Lo encontré en la sala de trofeos e imaginé que nos había estado observando por la mirilla todo este tiempo. Estaba sentado en un sillón de cuero, con la mirada fija en la puerta, el rostro pálido con la seda y los ojos abiertos y desorbitados, como los de un hombre que contempla su propia muerte. Sus manos se aferraban a los brazos del sillón con tanta fuerza que podía ver las venas estallar bajo sus nudillos. Parece aferrarse a la vida. ¿Qué has hecho?, le pregunté. Déjame en paz. ¿Sabes qué pasará cuando la gente se entera de esto? Nadie se enterará de nada. No fue mi culpa. De todos modos, estaba enfermo. El médico lo atestiguará. Ahora sal y déjame en paz, dijo apretando los dientes. Eres una persona odiosa, Malcolm. Nunca serás un hombre feliz después de esto. Fue culpa suya, dijo, no mía. ¿Su culpa? Casi me reí. Te compadezco. En este momento realmente lo compadecí. No importaba la cara que pusiera, sabía que sufría una culpa que lo perseguiría por el resto de su vida. Lo cambiaría de todas maneras más tarde, pero por el momento funcionaría como un cuchillo, cortándole el corazón. Era obvio que intentaba aliviar su propio dolor, culpando a Alicia de todo. En su mente retorcida, ella era la responsable porque él se resistió a él y pidió la ayuda de Garland. En su mente retorcida, la mujer siempre era responsable, nunca el hombre. Tiempo después me diría que Alicia lo tentó, que lo atormentó. Por eso recibió lo que se merecía. Él culparía la clase de mujer que era. La odiaba y la amaba. ¿Cómo podría odiarla y amarla a su madre? Lo dejé en esa habitación oscura, sentado en las sombras. Fue un gran funeral, a pesar de la esperanza de Malcolm de que no lo fuera. La gente venía de todas partes, algunos viajando de grandes distancias, conocidos de negocios, viejos familias, grandes amigos y muchos curiosos por la muerte de uno de los hombres más ricos. Malcolm quería que el cuerpo de su padre fuera incinerado, seguido de una ceremonia breve. Pero Garland había previsto la indiferencia de su hijo. Había dejado instrucciones precisas, específicas al ministro, por escrito,
y cuando el reverendo Masterson presentó ese documento, Malcolm no pudo hacer nada al respecto. Se celebraría el elaborado funeral y se gastaría el dinero. La única afortunado, desde su punto de vista, era el estado de Alicia justo antes, durante y después del funeral. Estaba bajo fuertes tranquilizantes y se movía como una sonámbula en una pesadilla, con el rostro ceniciento, la mirada perdida, sin oír a nadie, sin ver a nadie, sin decir nada. Su madre, que a esas alturas ya estaba bastante enferma, no pudo hacer ese viaje, como le había dicho la noche en que murió Garland. No tenía nadie más que a mí. Me aseguré de que estuviera vestida apropiadamente y que comiera algo y de que Christopher estuviera bien cuidado. La guié durante la ceremonia, permanecí a su lado, a veces literalmente sosteniéndola. Podía ver cómo nos observaba la gente, cómo se comentaba entre sí, me preocupaba por ella, cómo estaban impresionados por la forma en que la cuidaba. La señora Whipley, una mujer de mediana edad, que había sido secretaria personal de Garland durante muchos años, me dijo: Garland le estaría muy agradecido por la forma en que está ayudando a Alicia. Él quería mucho a ella. Solo hago lo correcto, dije. Nadie tiene que agradecerme. Por supuesto, respondió ella. Los dolientes vinieron a consolar a Alicia, pero ella los ignoraba a todos. El fallecimiento de Garland los había convertido en extraños. En cierto sentido, todos los que conoció a través de él y gracias a él murieron con él. Ya había comenzado su transición a otro mundo, un mundo sin Garland, sin su risa ni su amor, un mundo lleno de ecos y recuerdos. Quizás me aferré a ella con tanta fuerza porque comprendía el mundo en que estaba a punto de entrar, mejor que ella misma. Era casi como si le diera la bienvenida, comprendiendo que se uniera a mí y que, de ahora en adelante, ambas sufriríamos la misma soledad. Durante el mes siguiente, Alicia estuvo prácticamente inválida, aún bajo una gran tensión mental y tomando medicación a menudo. Había que recordarle que hiciera cosas sencillas por sí misma, como bajar a desayunar o cenar. Ella misma eligió vestidos más oscuros y sencillos. Su tez permaneció muy pálida. Su corazón estaba roto. Había surgido y oscurecido sus ojos hasta que parecían tan vacíos como los ojos artificiales de alguno de los animales disecados y montados en la sala de trofeos. Lo único que iluminaba su rostro era su hijo Christopher. Si no fuera por él, probablemente nunca habría salido de su habitación. Durante los días de luto, Malcolm se comportaba como si Alicia ya no estuviera. Siempre que la veía, miraba a través de ella. Más allá de ella, nunca le hablaba y ella nunca le decía una palabra. Tampoco me preguntaba nada sobre ella. Sabía que era su forma de evadir su propia culpa. Quizás esperaba que ella languideciera y falleciera, y que su responsabilidad por lo ocurrido nunca saliera a la luz. Claro que ella se lo había puesto fácil, caminando como una fantasma, vestida de negro, gris oscuro o azul oscuro, sin maquillaje, con el pelo recogido con severidad y siempre evitando su mirada. Nuestras cenas a las que asistía eran como festines funerarios. Comía despacio, mecánicamente. Malcolm permanecía sentado mirando al frente y a veces haciéndome una pregunta, a veces haciendo un comentario. Nunca había una conversación larga, solo preguntas y respuestas. Aunque comía, le temblaban los dedos al clavar el tenedor. Cortaba la carne despacio con dificultad, como si el cuchillo estuviera terriblemente desafilado. Alicia ni siquiera se daba cuenta de cuánto había terminado su cena. Malcolm se levantaba de repente y se iba de la mesa, y ella levantaba la vista, sorprendida. Era como si acabara de darse cuenta de que estaba ella ahí sentada. Bajaba la mirada hacia el asiento de Garland, con tristeza. La ausencia de un servicio la dolía. Cada vez que se sentaba a la mesa, estaba segura de que por eso se resistía a asistir. Y cuando miraba a Malcolm vi su expresión de confusión. Imaginé que intentaba poner todos los acontecimientos en perspectiva, organizarlos en forma que le permitiera afrontarlos. Parecía estar tranquilo, sereno, como siempre. Ella no veía ningún cambio en él. Quizás todo había sido un sueño. Quizás Garland bajaría a cenar en cualquier momento. Una vez incluso pensé que se sentó allí, esperándolo. Tuve que decirle que tenía que empezar a comer. Malcolm no permitiría que su extraña presencia en esas comidas lo perturbara. Tenía buen apetito, nada lo delimitaba. Si lo atormentaban sueños, nunca lo supe. Parecía satisfecho con cómo estaban estas cosas, especialmente con la situación entre él y Alicia. Pero su actitud me estaba poniendo de los nervios y estaba poniendo a los chicos de mal humor. Finalmente un día entré para tener una conversación seria con ella. Pensé que ya era hora. Esperaba que una vez que se recuperara de la muerte de Garland, pensara en irse de Foxford Halls. Pensé que ella misma querría empezar de cero. Una vez que la situación financiera se aclarara, era lo suficientemente joven como para poder encontrar un nuevo marido, sobre todo con riqueza de la que disfrutaba. ¿Qué hombre no quería a una mujer hermosa, rica y con un niño precioso? Ninguno de nosotros está contento con lo que pasó, dije, pero aún tiene responsabilidades. Sigue siendo la señora Garland Christopher Foxworth, y como su esposa debería superar el dolor y empezar a cuidar de tu hijo como es debido.
Quiso echarse a llorar, pero no se lo permití, aunque me daba pena verla sentada en la cama tan frágil como un petirrojo. La desesperación le había quitado todo el color del rostro. ¿Qué ejemplo le estás dando a Christopher? ¿A Mal o a Joel? Continué. Todos ven lo que eres, lo que estás haciendo. Tu actitud está convirtiendo esta casa en una morgue. Ay, Olivia, no me entra en la cabeza que Garland se haya ido de verdad. Ella juntó las manos y comenzó a girarlas como si estuviera escurriendo ropa mojada invisible. Se ha ido y no debería ser una sorpresa. Hace un tiempo tuve una discusión contigo sobre tu matrimonio y te señalé que él moriría mucho antes que tú. No parece importarte. Me importó, simplemente no creía que sucedería tan rápido. Intenté advertirte sobre vivir en un mundo de sueños. Ahora estás viviendo la realidad tal como yo he tenido que hacerlo desde el primer día en que me casé. Desde el primer día que entré en esta casa. Me miró fijamente. Eso lo entendía. Eres mucho más fuerte que yo, Olivia. No le tienes miedo a nada. No le tienes miedo a estar sola. La vida te hace fuerte. Si no dejas que te haga fuerte, te matará. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres dejar a tu hijo? No, no, no. Entonces deshazte de esta autocompasión y sé una madre para tu hijo. Ella asintió. Lentamente. Sé que tienes razón. Estoy en deuda contigo de muchas maneras. Supe desde el primer día que llegué a esta casa que eres una mujer sabia e inteligente. Malcolm te intimida. Haga lo que haga. Vístete. Baja a cenar y deja de revolcarte en el dolor, le ordené. Quizás debería haber permitido que permaneciera de luto para siempre. Quizás debía haberla animado. Mi charla fue demasiado afectiva. Cuando bajó a cenar, esa noche comenzó una recuperación bastante rápida. Su dolor, por mucho que se alivie, su tristeza, tiene una forma de disiparse. Aquella noche apareció en la mesa, como alguien que acababa de despertar de un largo sueño. Se había arreglado. Se había puesto lápiz labial en los labios. Se había puesto un vestido azul y brillante y lucía uno de los collares de diamantes que Garland le había regalado. Había olvidado lo hermosa y encantadora que podía ser. Nunca debía haberlo olvidado. En cuanto entró al comedor, me di cuenta de que había resucitado algo más que la belleza de Alicia. Malcolm abrió mucho los ojos. Su rostro de funerario desapareció. No solo la miró fijamente de nuevo, sino que, antes de terminar la cena, le habló directamente. Adoptó su aire altivo como un sombrero mientras le explicaba algunos detalles del patrimonio de Garland y cómo planeaba invertir su dinero. Todavía tardaré un tiempo en aclarar las cosas, dijo, pero pronto me sentaré contigo y te explicaré tu situación financiera. Gracias, dijo ella. ¿Por qué tarda tanto?, pregunté. No tardo tanto después de la muerte de mi padre. Las cosas no eran tan complejas. Mi padre insistió en algunas cláusulas intricadas que los abogados de sucesiones tienen que resolver. Nuestro dinero está invertido en diversas áreas. Tu padre era un hombre de negocios, no un inversor. Su fortuna ya debería haberse duplicado, añadió para mí. No te preocupes, Olivia, dijo Alicia. Estoy segura de que no tardará mucho. Malcolm se alegró mucho con su comentario. Era casi como si ella hubiera salido a su defensa. Si quiere hacerse la tonta, pensé, pues que se haga. Su recuperación continuó. Cuidó de Christopher por completo y, como antes, decidió la mayor parte del tiempo a todos los niños. Salió a comprar ropa nueva para ella y para Christopher y cada día estaba más fuerte, más lista y más guapa. Vi cómo Malcolm observaba su recuperación, aunque solo se decía lo indescriptible. Me sorprendió lo cortés que era con él. Seguramente lo culpaba de todo, pensé. Seguramente lo despreciaba. ¿Cómo podía siquiera mirarlo? ¿Acaso no albergaba ira ni odio? Era tan inocente y pura que la venganza no podía encontrar refugio en su pecho. Su tolerancia, su ternura, su felicidad recuperada me enfurecían. Incluso había esperado verla conspirar contra Malcolm. Tal vez involucrarme en algún plan para obligarlo a darle más dinero. Pues eso era lo que más le habría dolido a Malcolm, extender ese acuerdo. Pero era completamente confiada y paciente. No entendía lo peligroso que era ser amable con un hombre como Malcolm, cuando ya no pude soportarlo más. La confronté, y me asombró su pensamiento. Malcolm también debe estar sufriendo, dijo. Fue su padre, tiene que vivir con ello. Mira qué bien lo lleva, dije. Lo ha enfrentado, siquiera un poco. Sigue en sus asuntos con la misma energía que antes. Está aún más feliz porque Garland no está cerca para cuestionar nada de lo que hace. Quizás solo finge. ¿Finge? ¿Sabes que no quería gastar ni la mitad de lo que se gastó en el funeral? ¿Estás enferma?, le pregunté. No, dijo sin ofrecer más explicaciones. Siguió picoteando la comida y luego dejó el tenedor. Es que te ves muy enferma y te has dejado prácticamente todo en el plato. No, no estoy enferma, repitió. Me miró con lágrimas en los ojos. Contuve la respiración, esperando que me contara algún gran secreto, pero simplemente se mordió el labio y se levantó de la mesa. Alicia, la llamé. No se dio la vuelta, sino que regresó a su habitación, donde permaneció casi todo el día.
Así estuvo interminablemente durante las siguientes semanas. A veces estaba habladora y llena de energía, y yo pensaba que volvía a ser la misma. Y ella se volvía malhumorada, callada y retraída. No podía o no quería explicarme por qué. Una semana después me despertó de nuevo el sonido de sus llantos. Esta vez fueron muy agudos pero cortos. Pararon antes de que me decidiera siquiera ir a su puerta. Por la mañana estaba desanimada y cansada, moviéndose como aturdida. Tanto Malcolm como yo habíamos terminado de desayunar, así que ella comió sola. Pasó toda la tarde sola en la habitación del cisne, finalmente impulsada por más de mi curiosidad que por cualquier otra cosa me acerqué a ella. Estaba ahí tumbada boca arriba, contemplando el techo, mirando hacia arriba. Vestida. Ni siquiera me oyó llamar la puerta ni abrirla. Ni me escuchó acercarme. Alicia, le dije, estás enferma. Es algo que ya va y viene. Me miró, como si estuviera acostumbrada a que la gente simplemente apareciera a su lado en la habitación. No había sorpresa en su rostro. Enferma. Sí, una vez más. Apenas has comido hoy y no has pasado tiempo con tu hijo Christopher. Llevas horas aquí arriba, aparentemente tumbada aquí, con toda la ropa puesta. Sí, dijo, estoy enferma. Se dio la vuelta, ansiosa por que me fuera. Pero yo estaba decidida a saber qué pasaba. ¿Qué te pasa? ¿Te duele algo? ¿Te despiertas con dolor todas las noches? Sí, me duele. ¿Dónde está ese dolor? En mi corazón, dijo. Oh, negué con la cabeza y la miré. Creo que será así hasta que te vayas de esta casa, dije. Sus labios empezaron a temblar y se llevó las manos a la cara. Llorar no sirve de nada, le dije. Solo hará falta hacer lo que yo diga. Si quieres irte, presionaré a Malcolm para que ponga fin a esta prolongada liquidación de tu herencia. Francamente, no creo que sería lo mejor para todos. ¿No te das cuenta de lo deprimente que puede ser? Oh, Olivia, dijo, volviéndose de repente hacia mí, apartando las manos de la cara y con una expresión más angustiada que nunca. Eres muy inteligente, tan fuerte. No sabes lo que está pasando. Seguro que lo sientes. La miré fijamente, incapaz de hablar. Por un momento se mordió el labio inferior y negó con la cabeza como si intentara evitar decir algo más. ¿Qué? Pregunté. Dime. Lo sabías, siempre lo supiste, lo esperabas, yo lo vi en tu cara, pero tenía miedo de decirte nada. Malcolm, dije. Miré alrededor de la habitación del cisne, comprendiendo instintivamente que era esa habitación. Esta magnífica cama, este entorno sensual, lo que en la parte era responsable porque se había quedado ahí después de la muerte de Garland. Dime exactamente qué ha sucedido. Respiró hondo y se secó las lágrimas de la mejilla. Ha estado viniendo a mí por las noches y me ha estado forzando, confesó, hablando apenas por encima de un susurro. ¿Qué? Apreté los dedos en mis propias palmas, con tanta fuerza que las uñas me cortaron la piel. Por supuesto, en mi corazón sabía lo que me iba a decir. Entré aquí y le obligué a decirlo, en parte para castigarme a mí misma y en parte a obligarlo a decirlo. Pero castigarla a ella. Lo que casi había sucedido en el lago y lo que Garland había evitado en su muerte final había sucedido. Después el día que estuve en el lago, cuando fui a visitarlos. Después cuando salió del auto, del coche de Garland, supe que era inevitable. Lo vi en la forma en que Malcolm la había mirado entonces y en la forma en que la miraba cada vez que pasaba por esta casa. Con su abundante cabello castaño cayendo sobre su cuello y hombros, sus rizos, sus ojos brillantes de vida y energía. ¿Por qué no cerraste la puerta con llave? Le dije. Sí, pero es que él tiene una llave. Siempre tuvo una llave. No tuvo que usarla hasta después de la muerte de Garland. Nunca te lo dije, pero incluso antes de que Garland muriera, entró aquí varias noches. Sabía que le había dejado la puerta abierta a Garland. Yo lo oí. Por supuesto. Al principio pensé que era Garland, pero cuando levanté la vista y vi que era Malcolm, fingí estar profundamente dormida. Él se acercó a mi cama y se quedó ahí, mirándome fijamente durante un buen rato. Pensé que si me movía, aunque fuera un poco, me atacaría. Así que me quedé lo más quieta que pude. Sentí que me tocaba el cabello con mucha suavidad y lo oí suspirar. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación, tan silenciosamente como había entrado. Pero nunca se lo dijiste a Garland. No, tenía miedo de lo que pudiera hacer. Y como ves, tenía razón. Todo acabó en tragedia. Ay, Olivia, Olivia. Así que cerraste la puerta con llave, pero él entró con la de él. ¿Por qué lo permitiste? Garland ya estaba fallecido. Me dijo que lastimaría a mi hijo Christopher, que encontraría la manera. Que le sería muy fácil, dijo. Ya no había nadie que le impidiera hacer nada, dijo, y a veces era violento. Me senté a su lado con el corazón latiéndome con mucha fuerza. Recordé la primera noche que vino él a mí, lo brusco que había sido. Tenía todas las razones para temer que le hiciera daño a Christopher.
Malcolm era capaz de una gran violencia para conseguir lo que quería. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Ha estado viniendo a ti? Ha sido intermitente, durante más de un mes. ¿Un mes? No me había dado cuenta de que había estado sucediendo tanto tiempo. ¿Cómo podía haberlo guardado para sí misma tanto tiempo? Se incorporó. La primera vez que vino, pensé que era un sueño, una pesadilla. Era tarde en la noche, entró tan silenciosamente que no lo escuché, hasta que estuvo a mi lado en la cama. Me giré y allí estaba él, desnudo. Me abrazó y me presionó contra su boca, contra la mía, antes de que pudiera articular una sola palabra, ni un grito, y lo mantuvo ahí tanto tiempo que pensé que me asfixiaría. ¿Y entonces qué? Pregunté. Me asustó, no porque pensaba que me haría mucho daño, sino por su forma de actuar, por lo que decía. ¿Qué cosas? No me llamaba Alicia cuando me acariciaba. Por un momento pensé que no podía respirar. Me apreté las palmas de las manos contra el pecho e intenté tragar saliva. En el fondo yo también sabía lo que iba a decir, pero me aterraba oírla. Es que él me llamó Corrín. Pensé que estaba soñando, que caminaba dormido, así que intenté razonar con él, decirle que yo no era Corrín, que despertara y volviera a su habitación. Pero no me oyó. Insistió, no con brusquedad, sino con insistencia, con determinación. No servía de nada intentar apartarlo. Era demasiado fuerte. Cuando por fin intenté resistirme, me sujetó los brazos y cada vez que gritaba, apretaba su boca contra la mía, con tanta fuerza y brusquedad que temí por mi vida. Tuve que contener mis gritos y dejar que saliera con la suya. Fue horrible, Olivia, dijo, hundiendo la cara entre las manos. ¿Qué pasó? ¿Él sigue llamándote Corrín? Levantó la vista y negó con la cabeza. No. Cuando terminó y se agotó, supo exactamente dónde estaba y quién era yo. Fue entonces cuando me dijo que nunca hablara de esto o le haría daño a Christopher. Pensé, esperé y recé para que fuera así, pero volvió otra vez. Estuvo aquí anoche, añadió, señalando las manos en la cara de nuevo. Una vez yo llamé a tu puerta cuando oí tus gritos, pero tú no me oíste llamar. Sí, pero él me tenía la mano en el cuello y me apretó tan fuerte que no pude respirar. Luego acercó su rostro al mío y me prohibió emitir algún sonido. Sabía que me mataría si lo hacía. ¿Por qué no viniste antes a verme a decirme esto? Te lo dije, tenía miedo por Christopher. Malcolm siempre parece conseguir lo que quiere de una forma u otra. Incluso si lo impidiera, se vengaría. ¿No lo ves? Lo siento, Olivia. Sé que debería habértelo dicho, pero tenía miedo, por favor. Perdóname por eso. No podía culparla por tener miedo. Había momentos en los que yo misma tenía miedo a Malcolm. Por unos momentos me quedé ahí sentada, en silencio, pensando en esta habitación, pensando en lo que Malcolm había hecho. Era como si el espíritu de su madre aún viviera aquí, como si aún la atormentara. Que volviera con Alicia, incluso después de la terrible y fatal escena con su padre. Era increíble. Sabía que Alicia se sentía segura porque no creía que Malcolm pudiera hacer eso después de ser responsable del fallecimiento de Garland. ¿Siempre empieza llamándote Corrín? Sí. Y siempre termina sabiendo que eres Alicia. No siempre, a veces se va. Sin llamarme Alicia, simplemente se va y sale como si estuviera dormido. Una vez, la tercera, me obligó a hacer algo terrible. Él está loco. ¿Qué te obligó a hacer? Sacó uno de esos camisones viejos del armario y me obligó a ponérmelo antes de meterse de la cama a mi lado. Tuve que caminar por esa habitación, sentándome en el tocador. Me puso un cepillo en la mano y se sentó en la cama mientras me lo pasaba por el cabello. Incluso me hizo ir al baño y salir como si me estuviera preparando para ir a la cama. Me sentí tan mal haciéndolo, pero no pude negarme. Se enfureció aún más cuando yo dudé. Qué horrible, pensé, qué mal y qué horrible, y me di la vuelta. Y miré la pared entre la habitación del cisne y la sala de trofeos. Luego me volví hacia ella muy enojada. Deberías haber subido todos esos vestidos al ático cuando te mudaste aquí, dije. ¿Cómo no pudo haber anticipado lo que Malcolm lo obligaría a hacer? Y sin embargo, no pude evitar pensar que era responsable yo. Había sido demasiado confiada e inocente. La miré. Ya le habían dado todas las advertencias. Prácticamente le supliqué que me escuchara. Pero era insensata y testaruda, insistiendo en aferrarse a un amor muerto. Tal vez me mentía, tal vez disfrutaba mucho de lo que Malcolm había hecho y estaba haciendo, y ahora sentía culpa. Sabía que Alicia era ese tipo de mujer, la clase de mujer que usaba el set speed como si fuera una prenda interior atrevida. ¿Has hecho algo para tentarlo? ¿Alguna vez lo invitaste a la habitación? No. Nunca debes creer eso, Olivia. No hice nada de eso, protestó. De hecho, una vez me siguió al lago cuando fui a darme un chapuzón e intentó que le hiciera el amor. Huí de él y le dije que si lo parara, se lo contaría a Garland. ¿Por qué no se lo dijiste a Garland antes? No quería que pasara lo que finalmente pasó. ¿Crees que soy responsable de su muerte? ¿De Garland? Que si se le hubiera contado lo de Malcolm antes, podría haberlo evitado. ¿Tú, Olivia?
No lo sé, tal vez no lo sé. Había muerto de todas modas. No lo sé. La miré con sospecha. ¿Por qué finalmente me dijiste esto? Si tienes miedo de lo que Malcolm pueda hacerle a Christopher, ¿por qué tenía que hacerlo ahora? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay ahora? Oh, Olivia, dudó. Estoy en un gran problema. Empecé a llorar de nuevo. No puedo ayudarte si no me lo dices todo. Dije, muy bien. Entonces, ¿por qué estás en tantos problemas? Estoy en problemas por... Sentí todas las sombras de Foxworth Halls reuniéndose a mi alrededor para ahogarme en su oscuridad. Pues porque estoy embarazada del hijo de Malcolm. Me puse de pie y fui a la ventana corriendo. Vi a Olsen abajo, podando los setos y pensé, aquí tengo todo esto, todo este terreno, esta hermosa casa, 2 chicos guapos, una riqueza inimaginable. Y yo. Era una de las mujeres más infelices del mundo. Era injusto, era una broma cruel. Deseaba despertar y descubrir de todo esto, que mi matrimonio con Malcolm, el fallecimiento del padre de él, de mi padre, la violación de Alicia, no era más que una pesadilla. Pensé que incluso podría alegrarme de volver a casa de mi padre, con la perspectiva de ser soltera el resto de mi vida. Por favor, no me odies, Olivia, suplicaba Alicia. La odiaba. No podía evitar odiarla. Siempre la odiaría a ella y a las mujeres como ella. Cerré los ojos, enderecé la espalda y recuperé la compostura. Juré que nada de lo que Malcolm Neil Foxworth hiciera o me hicieran me reduciría jamás a una llorona y débil que Alicia era ahora. Me giré hacia ella lentamente. Vio la resurrección en mi rostro y se incorporó en la cama. ¿Y Malcolm sabe esto? Sí, dijo ella. Se lo dije esta mañana. ¿Qué? ¿Cómo esta mañana? ¿Cuándo? Estuvo conmigo esta mañana desayunando y se fue antes de que bajaras tú. No dormí toda la noche. Quise decírselo ahora, antes de que saliera de la habitación, pero parecía un hombre dormido una y otra vez y no me respondía. Bajó la mirada, así que fui a su habitación antes de que se levantara. ¿Fuiste a su habitación? Después de todo lo que había pasado, eso no debería haberte parecido tan importante, pero durante todos los años que Malcolm y yo llevábamos casados, nunca había ido a su habitación, mientras él estuviera ahí, mientras aún dormía. Sí, dice ella, me quedé junto a su cama, esperando que se diera cuenta de que estaba ahí. Cuando abrió por fin los ojos me miró como si fuera un fantasma. Tardó unos instantes en darse cuenta de que era yo. Al principio se enfadó porque había ido a su habitación, pero tenía que contárselo, lo que había hecho. ¿Lo entiendes? Dijo. Lo solté antes de que pudiera decir nada más. ¿Qué dijo? Pregunté recordándole lo tranquilo y normal que había sido el comportamiento de Malcolm en el desayuno. Pero entonces de nuevo comprendí de que era su cara de póker. Su actitud era fría y controlada, lo que le permitía ser más astuto que muchos en el mundo de los negocios. Seguí a Alicia. Primero sonrió, pero con tanta frialdad que me dio escalofríos. Luego dijo muchas cosas terribles, haciéndome creer que todo había sido mi culpa. Quería gritar, llorar, pero tenía miedo de despertar a toda la casa, dijo. Me dio un ultimátum. No sé qué hacer, añadió rápidamente. Estoy segura de que haría lo que dijo que haría si no acepto. Tengo miedo por mí, por Christopher. Ahora entendía que se había animado a pedirme ayuda. Había estado aquí tumbada todo el día intentando encontrar la manera de venir a mí. Yo se lo había puesto más fácil, yendo ahí a verla a ella. Ok, ¿y cuál es ese ultimátum? Quiere que me quede aquí, que tenga el niño en secreto. Luego Christopher y yo nos iremos, recuperaremos el dinero que nos dejó Garland. Me explicó que lo ha invertido en la bolsa, pero que liquidará lo que necesitamos para empezar de cero, y entonces yo tendré el control total de nuestros fondos. ¿Pero por qué tener el bebé en secreto? ¿Qué más da si te vas desde ahora? Y tienes a tu bebé en otro lado, sin que nadie te conozca. Ella bajó la mirada. Había algo más terrible que añadir. Es que él quiere el bebé. ¿Qué? El niño será suyo. Y tuyo. Habló rápidamente. Dijo que si no estaba de acuerdo, me acusaría de cazafortunas. Dijo que como quedé embarazada después de la muerte de Garland, él podía hacer que sus abogados me arrastraran a los tribunales y demostrara que soy una mujer de poca virtud, que se casó con un hombre mayor solo para enriquecerse, y que después de su fallecimiento me entregué a él, a Malcolm, para chantajearlo y obtener aún más riquezas. Dijo que no le importaba la publicidad que eso le trajera a Foxworth Halls. La publicidad no podía hacer daño, solo podía hacerme daño a mí. Dijo que me sacaría de aquí sin un céntimo y me sometería a juicios escandalosos y que tendría una reputación y nadie querría ser vista conmigo. Los titulares y la publicidad matarían a mi madre, quien, como saben, ya está muy enferma.
Ni siquiera sabría cómo luchar contra él. No tengo abogados ni contacto de ese tipo de clase de personas. Garland se cargó todo de eso. Y tras su fallecimiento, Malcolm se ha encargado de mis asuntos legales. Aquí estaré yo. Una viuda con un niño de 3 años a merced del frío mundo. Él quiere al niño, repetí. Sí, dice que sabe que va a ser niña. Dijo que viviré en el ala norte, aislada hasta que después del parto. Entonces podré irme con Christopher y mi dinero intacto. Se retorció las manos y me miró con los ojos lastimeros. Oh, Olivia, ¿qué debo hacer? Tú debes ayudarme a decidir. Debes. La miré fijamente durante un largo instante. Me sentí impotente. Malcolm Eats Foxworth siempre conseguía lo que quería, de una forma u otra. Él quería una hija, y ahora la había conseguido. No me cabía duda de que ese hijo que esperaba Alicia sería niña. Todo esto había sucedido ante mis ojos. Lo presentía y sospechaba. Pero me negaba a creerlo, y ahora tenía que tragarme la amarga verdad. No podía cerrar la puerta ni hacerme la de la vista gorda. Era parte de esto, como ella, porque no lo había impedido. Era como una madre que tenía que asumir la responsabilidad de las acciones de su hija, que no sabía nada mejor. Malcolm la había usado y abusado de la peor manera que un hombre puede abusar de una mujer, y ella no había podido protegerse. Quizás lo peor de todo era de que ahora estaba embarazada del hijo que debería haber sido mío. Sí, los Foxworth iban a tener una hija. Debía ser mía, no suya. La envidiaría, pero no la respetaba. En ese estado, en ese momento sentí que toda mi compasión por ella se desvanecía. Olivia, repitió, ¿qué debo hacer? Hacer, dije, creo que ya has hecho suficiente. La miré y apartó la mirada con culpa. Sabía que no debería haber llegado tan lejos, lo sabía ahora, pero esperaba que yo encontrara alguna solución que la pudiera salvar. Miré mi propio reflejo en el espejo, sobre el tocador, y vi que ya había adquirido la dureza que me caracterizaba por el resto de mi vida. Me miraba con mis ojos grises, duros como el pedernal. Mis labios apretados con fuerza formaban un fino y torcido corte de cuchillo. Olivia, su voz estaba llena de súplica. No tienes nada que hacer, le dije, excepto lo que Malcolm quiere. Empieza a recoger tus cosas. Hay que hacer planes y preparativos. Empieza a decirle a toda la gente que tiene la intención de irte de Foxworth Halls, para que cuando te esconda, nadie te eche de menos. Pero ¿qué hay de mi hijo? ¿Qué hay de Christopher? Alguien seguro que sí lo ve. Christopher no estará contigo, dije, inventando ideas tan rápido como hablaba. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sí, harás correr la voz de que te vas a ir a un viaje largo durante el cual Christopher se quedará aquí con nosotros. Y cuando regreses, dejarás Foxworth Halls para siempre.